varias, varias porciones. Tengo en mente algunos ejemplos que encontramos en la palabra del Señor en cuanto a mujeres. Hebreos, capítulo 13. Hebreos capítulo 13 nos dice algo allí interesante que quiero considerar. Versículo 7, Hebreos 13, 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Estoy pensando en lo que dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Agarrando esa porción, vamos a leer ahora en Mateo capítulo 28, 27 y algunos versículos también del 28. Me disculpan, hermanos, que la lectura no va a ser en una sola sección, sino tengo varios versículos en mente. En la palabra del Señor encontramos temas que están como dispersos, pero es el punto de vista de cada escritor, y quiero entrelazar allí lo que encontramos. Vamos a ver, considerar el ejemplo de estas mujeres que encontramos allí en el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar con las que estaban allí junto a la cruz. Mateo capítulo 27, versículo 55. Conocemos bien el acontecimiento y es el hecho por el cual estamos reunidos en esta mañana, recordando el sufrimiento del Señor en la cruz. Pero dice el 55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Versículo 57, para ser lacónico, dice, es el caso de José de Arimatea, que pide el cuerpo del Señor. Más adelante, versículo 61, dice, y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Vamos ahora al capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Dice, pues ha resucitado como dijo, venid ver el lugar donde fue puesto el Señor e id pronto. Y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id a las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Dos versículos más, hermanos, en Lucas capítulo 2. Vamos a ver otra mujer que está allí. Lucas capítulo 2, versículo 36. Quizás debí comenzar la lectura allí. Dice 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios
y hablaba del niño a todos los que le esperaban, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y un último versículo más en Hechos capítulo 16, versículo 31. Vamos a encontrar otra mujer allí. Espero que el tiempo me alcance a considerarlas todas. Hechos 16, los versículos 31 no, versículos antes. Versículo 14. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y conocemos ya el caso de esta muchacha, y luego Pablo y Silas son encarcelados por causa de esto. Vamos a dejarlo hasta aquí, que el Señor prospere su palabra. Hermanos, se estaba considerando el ejemplo de la conducta de ellos. Hebreos capítulo 13, versículo 6, nos habla de los pastores, considerar cuál haya sido el ejemplo de su conducta e imitar su fe. Los pastores siempre están enfrente de la congregación y son el blanco de las miradas de todos. Todos están considerando lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, cómo se conducen. Y de hecho, muchos jóvenes a veces tratan de imitar hasta la forma de hablar de los pastores o imitar sus formas, porque es el modelo que ellos tienen a seguir. Pero el apóstol allí en los hebreos, a los hebreos nos dice que consideremos el ejemplo de la conducta de ellos e imitemos su fe, su confianza, su apego al Señor, diríamos así. Eso es lo que se refiere. Entonces, para animar a las hermanas, estaba sacando cuenta aquí, por lo menos en la pantalla, sacando cuenta. Creo que hay más hermanas que hermanos en esta mañana reunidos por este medio. Y uno puede ver mujeres destacables en la palabra del Señor. Puede ver también mujeres muy malas y de muy mala influencia en la palabra del Señor. Pero quiero enfocarme a estas mujeres que estaban allí. Y la palabra del Señor la señala por nombres, por familias y lo que hacían y cómo vivían. Por lo menos habla de María Magdalena. Allí estaba junto a la cruz, y conocemos la historia de María Magdalena. Allí estaba junto a la cruz, donde estaban muchos de sus discípulos. ¿Dónde estaban? Cuando el Señor fue aprendido, dejándole todo, muchos se fueron, lo dejaron solo. Y el Señor estaba allí en la soledad, pero uno no puede contar dónde estaba Pedro. La palabra del Señor no nos señala de Pedro junto a la cruz, pero sí nos habla de María y la otra María. Nos habla de aquellas mujeres que estaban allí pendientes, aunque Mateo nos señala que estaban de lejos, seguían de lejos, pero también nos señala que habían estado sirviendo al Señor, habían puesto de su fuerza, de sus posesiones, de su tiempo para servir al Señor en lo práctico. Allí estaban aquellas mujeres dispuestas y aún estaban viendo a quien ellas amaban y estaban siguiendo morir en la cruz. ¿Qué momento aquel? Aquel por aquellas manifestaban devoción, verle morir. Ahorita muchos estamos afectados por el tema de la pandemia, la salud, y tenemos personas a nuestro alrededor, familiares sufriendo. ¿Y cuánto nos angustiamos sin poder hacer nada? ¿Qué sería para ellas verle allí al Señor colgado en la cruz? Nosotros hoy tratamos con gran esfuerzo de imaginarnos ese momento. Allí en la cruz el Señor clavado, tanto sufrimiento en su cuerpo,
pero pensar en sus palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pensar en que el cielo se oscureció, hubo grandes tinieblas en aquella hora y ellas estaban allí contemplando al Señor. José de Arimatea aparece luego de la muerte del Señor y él pide el cuerpo del Señor para sepultarlo, para cumplir lo que estaba escrito de él allí en Isaías. Y con los ricos fue en su muerte. Allí José de Arimatea tenía una tumba preparada para el Señor. Y uno luego vuelve a ver a estas mujeres allí sentadas frente a la tumba, pendientes donde iba a ser colocado el cuerpo del Señor, contemplándole. Esa es la adoración, contemplar al Señor. Pero Mateo capítulo 28 nos resalta muy de mañana, muy temprano, aquellas mujeres ya tenían preparado aquel incienso, aquel aroma para ir a preparar al Señor, para ir a ungir el cuerpo. Y ellas, mientras iban, como nos dicen también otros escritores, ellas iban pensando en el obstáculo que tenían por delante, aquella piedra. Pero cuando llegan al lugar se encuentran con un ángel que había removido la piedra para demostrar al mundo que ya aquel a quien habían contemplado morir en la cruz ya no estaba allí. Aquel a quien ellos habían contemplado colocar en el sepulcro ya no estaba allí. El Señor había resucitado. El ángel les recuerda a ellas lo que Él les había dicho. Y luego cuando ellas regresan con gran gozo, la palabra del Señor resalta que el Señor se les aparece a ellas. Fueron las primeras que vieron al Señor resucitado. Aquellas mujeres, poco uno les ve hablando directamente con el Señor. No les ve un ministerio como lo ve como Andrés, como Pedro, como Juan. Pero uno luego encuentra a estas mujeres en los últimos momentos del Señor con un lugar preeminente. Y más adelante, aquellas mujeres entonces llevan el mensaje a los discípulos. Y entonces que vemos a Pedro y Juan corriendo a la tumba para ver si lo que había pasado era verdad. Y Pedro se admiraba de aquello. Pero ¿a quién se les presentó primero? A aquellas mujeres que estaban junto a la cruz, que estuvieron contemplando al Señor en su sufrimiento. Yo no sé si les vendría a ellas en su mente lo que estaba escrito en los Salmos, tocante al Señor. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Recordar que aquellos que pasaban le injuriaban, les herían y hablaban mal de él. Aquellas mujeres también estaban contemplando eso, pero estaban allí, junto a la cruz. Y hermano José Luis nos estaba hablando también en cuanto a permanecer cerca de la cruz, esa devoción. Y pienso, hermanos, qué bueno que todos los domingos, primer día de la semana, podemos recordar lo que el Señor sufrió por nosotros, para recordar siempre cuánto le costamos al Señor, recordar de Él, de su amor, para mantener esa gratitud nuestra hacia Él, ese gozo. El Señor resucitó. El Señor ya no está en la tumba. Aquellas mujeres eran testigos del poder de su resurrección, testigos de que el Señor está con vida. Fueron las primeras que pudieron contemplarle a Él. Qué hermoso. Es un privilegio que está escrito allí en la Biblia y se resalta son mujeres. Y animo a mis hermanas su devoción para con el Señor. Imitad su fe. Hay dos mujeres más que quise leer. Aquella Ana, profetiza, y nos señala su familia, su linaje. Y aquella mujer, a pesar de que había estado casada,
Solo estuvo casada durante 7 años, pero el resto de su vida la pasaba ¿dónde? En la casa de la vecina, en las tiendas, en el trabajo. Estaba en el templo. Estaba allí sirviendo al Señor. Ella estaba apegada a su Señor y ella hablaba de aquel niño a todos aquellos que esperaban la redención de Israel. Aquella mujer estaba convencida de eso y Dios se lo reveló a ella, aquella mujer que estaba allí en la casa de Dios. Qué hermoso privilegio tuvo aquella mujer en el servicio a su Señor, en su apego al Señor. El Señor le dio un mensaje que fue exclusivo para ella. Ella fue la que dio ese mensaje. Y María, la madre del Señor, se sorprendía de lo que de él decían, de aquel niño. Hermanas, qué privilegio puedes alcanzar si estás más cerca de tu Señor, cada día contemplándole a él. Aquellas mujeres estaban allí al pie de la cruz, frente al sepulcro. Y cuando fueron a ver el sepulcro, fueron las primeras que contemplaron al Señor resucitado. Y vemos la última mujer allí, Lidia. Era una mujer comerciante, vendedora de púrpura, la primer creyente europeo. La primera que cree allí en ese continente. Y es la primera mujer hospedadora de los creyentes. Lucas nos dice que nos rogó que si nos quedásemos en su casa, aquella mujer estaba dispuesta. Su familia también creyó al Señor y fue bautizada. Y es un ejemplo hermoso también. Ella oyó la palabra, dice que ella era temerosa de Dios, oyó la palabra y creyó el mensaje. Y el Señor la tuvo también por digna de hospedar a aquellos siervos que él tenía llevando el evangelio. Hermanas, qué hermoso privilegio puedes tener en servicio a tu Señor. Solamente basta que todos sigamos también ese mismo ejemplo de devoción al Señor, estar cerca de la cruz, contemplarle en su resurrección, anunciar su palabra y estar dispuesto a servirle en todo con lo que Él mismo nos ha dado. Que el Señor bendiga su palabra.